Ángel Ugarte es hijo de don Miguel Ugarte y de doña Manuela Vega de Ugarte. Nació en Tegucigalpa el 10 de septiembre de 1856. En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hizo sus estudios y antes de cumplir los 25 años ya había obtenido el título de abogado. Desde 1885 hasta 1894, el señor Ugarte ha permanecido indistintamente en El Salvador y Guatemala, dedicado al ejercicio de su profesión. En 1889 hizo un viaje a los Estados Unidos de América y Europa, triunfante la Revolución Liberal en 1894, trasladándose a Honduras, y ha sido uno de los constantes colaboradores que ha tenido el doctor don Policarpo Bonilla en su labor administrativa. Figuró como diputado en la Asamblea Constituyente, que abrió sus sesiones el 11 de julio de ese año, y en la actualidad ejerce el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es un individuo de la comisión encargada de la reforma de la legislación vigente. Está elaborando un importante estudio de la cuestión de límites. Aplicación de las penas. El establecimiento de una nueva legislación esencialmente distinta y aún contraria a la que aún existía, acarrea por lo regular muchas dudas e inconvenientes en su debida interpretación. Tal sucederá con los códigos últimamente emitidos en esta república. Pero esta dificultad sube de punto cuando las leyes no se cambian, sino que se heredan, como acontece con el Código Penal. El derecho penal hondureño ha existido, no ha habido más reglas en esta delicada materia que el arbitrio judicial, bastante incierto y sujeto a constantes errores y contradicciones, con el fin, pues, de aclarar en cuanto no sea posible estas dudas, especialmente en la parte que se refiere a la aplicación de las penas. Nos permitiremos, sirviéndonos de ejemplos prácticos, exponer los distintos casos que pueden ocurrir siguiendo el orden de artículos que convienen en artículo 5, título 3 del Código Penal. Un marido mata a su cónyuge sin que en el hecho concurra ninguna circunstancia atenuante. Según el artículo 392 debe imponérsele la pena de muerte. Se aplicará pues dicha pena por prevenir el artículo 53, que a los autores de delitos se impondrá la pena para éste se hallare señalada por la ley, añadiendo que siempre que la ley designe la pena de un delito, se entiende que la impone al delito emitido. Un individuo trata de matar a un extraño y en su lugar por error invencible mata a su hijo, sin concurrir en el delito circunstancias atenuantes ni agravantes. Deberá imponérsele la pena de 6 años de presidio, término medio del presidio mayor en su grado medio, señalado por el inciso 2 del artículo 394 con máximo de penas para el homicidio simple. Viceversa, un padre trata de matar a su hijo y mata a un extraño. Se aplicará también la pena de 6 años de presidio, como en el caso anterior. La razón de este preciso argumento se encuentra en la regla 1 y 2 del artículo 54, que dice: en los casos que el delito ejecutado fuese distinto del que se había propuesto ejecutar el culpable, se observarán las reglas siguientes. Si el delito ejecutado tuviere señalada pena mayor que las correspondientes al que se había propuesto ejecutar al culpable, se impondrá, extra en su grado máximo, la pena correspondiente al segundo delito ejecutado. También que tuviera señalada una pena menor que la correspondiente al que se había propuesto ejecutar el culpable, se impondrá también en su grado máximo la pena correspondiente al primero, y hemos propuesto 6 años término medio de ese grado, por haber supuesto que el delito no
está revestido de circunstancias atenuantes ni agravantes. La regla 3 del mismo artículo es una excepción de la 2. Dice que si lo dispuesto en la regla anterior no tendrá lugar cuando los actos ejecutados por el culpable constituyeren además tentativa o de algo frustrado de otro hecho, si la ley castigare a estos actos con mayores penas, en caso se impondrá la correspondiente a la tentativa o a un delito frustrado en su grado máximo. Ejemplo: un hombre se propone asesinar a otro, prepara lo necesario para su propósito, sabe que la víctima pasará de noche por un lugar enteramente solitario y sin ningún medio de defensa. Llegaba la hora, se pone con hechos, espera, y cuando el hombre se presenta se lanza sobre él, le da de puñaladas por la espalda y se tira, pero afortunadamente las lesiones no han sido mortales y el herido se aleja del lugar donde fue asaltado. Reconocido por los facultativos, resulta que las lesiones son convertidas en el número 4 del artículo 402. En caso y de conformidad con las reglas citadas, no debe aplicarse la pena de presidio menor en su grado mínimo, que es la señalada para esta clase de lesiones. Si la de 7 a 10 años de presidio máximo de la prevenida por los artículos 55 y 393 para el asesinato frustrado. Los artículos 55, 56, 57 y 58 determinan las penas que debe de imponerse a los autores de crímenes o simple delito frustrado o tentativa de los mismos, a los cómplices y a los encubridores de crímenes cuando se cumple el delito consumado, crimen o simple delito frustrado y tentativa de crimen o simple delito. Ejemplos: en el caso anterior expresado bajo el número 1, en que un marino mataba a su cónyuge, otro individuo le ha proporcionado en armas que se consumó el crimen y ha alejado todas las personas que pudieran estorbarlo. Una vez perpetrando el culpable se fuga y es albergado en su casa por un funcionario público con abuso de su carácter de tal. Mientras tanto, un tercero hace desaparecer el cadáver y todas las señales que pudieran dar indicios sobre el hecho. Debe de imponérsele las siguientes penas: al cómplice, la inmediata aprehensión a la del autor del delito, es decir, la de presidio mayor en su máximo artículo 55. El encubridor del delincuente de la inhabilitación especial para que el cargo u oficio público que desempeñaba por el término de 10 años, inciso 2 del artículo 55, y el encubridor del cuerpo del delito, la de presidio mayor en su grado medio, inciso 1 de dicho artículo. 2. Un individuo fabrica punzones enhedrados para la falsificación de moneda. Otro le proporciona, a sabiendas, los recursos y materiales necesarios para esta fabricación, y un tercero ofrece su casa para ocultar al falsificador en sus trabajos. Al estar concluida la obra y cuando se trata de llevar a efecto el fin que se había propuesto, esto es la acuflación de monedas falsas, la policía descubre el hecho y se frustra por este motivo. Tenemos respectivamente un autor, un cómplice y un encubridor del delito frustrado de falsificación. El artículo 182 impone la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio y una multa de 500 a 2,000 pesos al autor de este delito cuando se ha consumado.
Según la regla establecida por el artículo 55, deberá disminuirse esta pena en un grado y surge por consentimiento dado de algún caso de no haber circunstancias atenuantes ni agravantes, la de presidio mayor en su grado mínimo. Al cómplice, según el inciso 1 del artículo 56, se le aplicará la pena inmediatamente inferior a un grado a esta última, o sea, la de presidio menor en su grado máximo, y al encubridor la de presidio menor en su grado medio, artículo 57. Por lo que hace a la multa, hay razones especiales para no perderla de determinar precisamente, y es la parte en que el código ha dejado más la actitud al prudente arbitrio del tribunal. Se aplicará, pues, dentro de los límites señalados por el referido artículo 182, había consideración a la fortuna de los delincuentes, el principio que uno tomó en el delito, y al lucro que debería reportar la de falsificación según la magnitud de la empresa. Una persona concibió el proyecto de robar en una casa habitada, introduciéndose a ella de noche y rompiendo el efecto una pared de la misma, no considerándose capaz para llevar a cabo su propósito, pide a otro su cooperación, y este último acepta. Ponen manos a la obra, pero habiendo calculado mal el tiempo necesario para concluirla, acontece que llega el día sin haber logrado aún verificar el rompimiento de la pared. Temiendo sus descubiertos, se retiran de aquel lugar y en aquel para alejar sospechas de aquellos que pudieron verlos. Depositan un poder de un individuo que habita en las inmediaciones y que conoce sus intentos, los útiles que han servido y ya que deben servir en la noche siguiente para terminar la obra, pero durante el día descubren el hecho y detienen a los culpables. Los tres son reincidentes, circunstancia agravante, número 16 del artículo 13, atando sellada por el artículo 445 de la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor con su artículo mínimo de grado mínimo para el robo consumado. Casa habitada con rompimiento de pared o techos. Deberá imponérsele al autor de la tentativa la pena de presidio menor en su grado medio. Esto es 2 grados menos que el presidio mayor en su grado mínimo, para que le correspondería como autor del delito consumado por la circunstancia agravante antes referida. Inciso 1 del artículo 56. Al cómplice un grado menos que al anterior, esto es, la de presidio menor en su grado mínimo, artículo 37, y al encubridor un grado menos que a este último, es decir, prisión en su grado máximo, artículo 58. Artículo 59 del inciso 4. Constituye una excepción de los anteriores, por cuanto previene que las disposiciones generales continuadas en los 4 artículos procedentes no tienen lugar en los casos que el delito frustrado, la tentativa, la complicidad o el encubrimiento sean especialmente penados por la ley, como sucede por ejemplo con los delitos de falsedad o con el disparo de un arma de fuego, según puede verse en los artículos 170, 178, 192 y 308. 5. El artículo 60 establece la división de las penas en 3 grados
o en 3 grados mínimo, medio y máximo, y le acompaña una tabla demostrativa de la extensión de cada grado. Esta tabla es bastante clara y no necesita explicación alguna para su debida inteligencia. 6. El artículo 61 dice: cada grado de una pena divisible constituye pena distinta. Esta declaración es muy útil para la aplicación de las reglas contenidas en los demás artículos de este mismo párrafo y facilita sobremanera la nomenclatura de las penas y la posición de estas a cada delito especial. En los casos en que la ley señala una pena compuesta de 2 o más distintas, dice que el artículo 62, cada una de estas forma un grado de penalidad, la más leve de ellas el mínimo y la más grave el máximo. Por ejemplo, el artículo 445 previene que el culpable de robo con fuerzas en las cosas se le imponga la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Si consciente de las circunstancias ahí expresadas de estas penas de la primera se considera como el mínimo y la segunda como el máximo, practicándose la división de conformidad del artículo 72 que más adelante veremos. 8. El artículo 63 contiene 5 escalas graduales en que se resumen todas las penas establecidas en el Código con sus divisiones y subdivisiones respectivas, y les sigue una tabla de aplicaciones prácticas de los artículos procedentes conforme a las reglas que antes hemos expresado. 9. La multa es la única pena que no se encuentra comprendida en las antedichas escalas, por aplicarse en todo caso a falta de otra pena, según el artículo 64 que dice: la multa se considera como la pena inmediatamente inferior a la última en todas las escalas graduales. Para fijar su cantidad se adoptará la base establecida en el artículo 28 y en cuanto a su aplicación a cada caso especial se observará lo que prescribe el artículo 73. El referido artículo 28 previene en el inciso 1 que la cantidad de la multa tratándose de crímenes no podrá exceder de 2.500 pesos en los simples delitos de 500 pesos y en las faltas de 60 pesos. En cuanto al artículo 73, concede a los tribunales la mayor latitud para su imposición, como veremos después. El artículo 65 dice: las circunstancias atenuantes o agravantes se tomarán en consideración para disminuir o aumentar la pena en los casos y conforme a las reglas que se prescriben en los artículos siguientes. Citaremos a continuación el texto de dichos artículos, exponiendo al lado de ellos un ejemplo de su aplicación. 11. Dice el artículo 66: no produce el efecto de aumentar la pena. Las circunstancias agravantes por sí mismas constituyen un delito especialmente penado por la ley, o que ésta haya expresado al describirlo o penarlo. Tampoco le proceden aquellas circunstancias agravantes de tal manera inherentes al delito que sin la concurrencia de ellas no puede cometerse. La circunstancia 3 del artículo 13, por ejemplo, es una enumeración de delitos que pueden modificar a otros. Algunas veces, en estos casos, son agravantes, pero como a la vez pueden ser considerados aisladamente en el que se hiere culpable de ellos, sufrirá las penas, especialmente las señaladas por el Código,
para cada uno de los dichos delitos. Las circunstancias 1 y 2 del mismo artículo encuentran las circunstancias en el artículo 393 al descubrir el delito de asesinato. Por consiguiente, en este delito no pueden ser consideradas como agravantes por constituirlo ellas mismas y haber tomado ya en consideración para fijar la pena que debe imponerse al delincuente. El artículo 398 pena el disparo de arma de fuego contra alguna persona, con conclusión menor en sus grados mínimo a medio. No será causa a aumentar la pena el hallarse prohibidos estas armas por los reglamentos de la policía, pues esta circunstancia es de tal manera inherente al delito que sin ella no hubiera podido cometerse. El artículo 67. Las circunstancias atenuantes o agravantes que consistan en la disposición moral del delincuente en las relaciones particulares con el ofendido o en otra causa personal servirán para atenuar o agravar la responsabilidad de solo aquellos autores cómplices o encubridores en quien concurran. Las que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarlo servirán para atenuar o agravar la responsabilidad únicamente de los que tuvieron conocimiento de ellas antes o en el momento de la acción o de su cooperación para el delito. Ejemplo: un individuo se encuentra en despoblado con 3 desconocidos, uno de los cuales exige la entrega del dinero que lleva consigo. El agredido contesta, dando una palabra al agresor. Este último se enfurece y, auxiliado por sus compañeros, de los cuales uno se encuentra en estado de embriaguez no habitual en él, ataca al primero y le da muerte. En este caso uno de los delincuentes tendrá a su favor la circunstancia atenuante 7 del artículo 12, que dice: la de obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación, y otros de ellos de la embriaguez no habitual, comprendida en el número 5 del mismo artículo, cuyas circunstancias servirán solamente para disminuir la pena de estos, pero no la del tercero, que obró a su sangre fría y en perfecto estado de razón. Si a esto se agrega que el artículo es reincidente, habrá lugar a la agravación de pena en cuanto a él, que no será extensiva a los otros dos. En el mismo caso, uno de los delincuentes hizo uso de armas prohibidas por los reglamentos para la consumación del delito, y otro era hijo del occiso. Estas circunstancias se tomarán en cuenta para aumentar tan solo la pena en aquellos en quienes concurrieron, por ser personal la una y por consistir de la otra en medios empleados para la ejecución del hecho, de los cuales no tenían conocimiento anterior de los delincuentes. 8. La pena de muerte ha sido considerada por el legislador hondureño como una necesidad, mientras se establece un buen sistema penitenciario que garantice el debido cumplimiento de las condenas. Ha sido señalado para muy pocos delitos y para siempre con el carácter de transitoria, pero a pesar de esto, era preciso dar reglas claras a que los tribunales deberían atenerse para su aplicación hasta que llegue el día en el que debe definitivamente
borrada de nuestro Código Penal. El artículo 68 se refiere al caso en que a un delito se ha señalado solamente la pena de muerte, aunque en este caso hay lugar a asistirla por una pena divisible. Dice así: cuando la ley señala la pena de muerte y hay dos o más circunstancias atenuantes o una muy calificada y uno concurre ninguna agravante, podrá el tribunal aplicar la pena inmediatamente inferior en grado en el delito de parricidio, por ejemplo, para el cual señala el artículo 392 la pena de muerte. Si el culpable ha observado anteriormente una conducta irreprochable y a esto se agrega que no tuvo intención de matar, sino solo herir o golpear al occiso, circunstancias atenuantes 6 y 8 del artículo 12, habrá lugar a la aplicación del presidio menor en su grado máximo, pena inmediatamente inferior a la de muerte. En el mismo caso, si el delincuente ha obrado en defensa de su persona, pero no ha concurrido todos los requisitos necesarios para eximirle de una responsabilidad por haberse excedido en los medios que pudo hacerse uso para rechazar la agresión, esta circunstancia, dejando por este motivo de ser eximente, ha pasado a ser atenuante muy calificada y pondrá en consecuencia hacerse la misma disminución de pena en el caso anterior. 14. El artículo 69 fija las reglas que deben observarse cuando la ley señala una pena compuesta de la muerte y no solo de otra divisible. Por ejemplo, el presidio mayor en su grado máximo a muerte, que debe imponerse según el artículo 479 al que incendiare un edificio, tren de ferrocarril, buque u otro lugar cualquiera, causando las muertes de 1, 6 o más personas, cuya presencia allí pudo prever. Supongamos que el culpable de este delito es residente, según la regla 1 del citado artículo 69, se le aplicará la pena de muerte. Si no concurre en el hecho ninguna circunstancia atenuante ni agravante, se le impondrá la de 10 años de presidio, de conformidad con la regla 2. Si concurre en el delito alguna circunstancia atenuante, por ejemplo, la de no resultar del proceso ningún otro antecedente contra el reo que su espontánea confesión, se aplicará a este la pena de 7 años de presidio. Regla 3. La diferencia de la penalidad entre este caso y el anterior no está explícita en las reglas que nos hemos referido, las cuales señalan por ambos una pena menor, o sea, la de presidio mayor en su grado máximo, pero siendo esta una pena divisible. Deben seguirse respecto de ellas las disposiciones generales de aumento o discriminación establecidas por las demás penas del mismo género. Por último, si en el caso propuesto y sosteniendo la circunstancia atenuante antes mencionada, hubiere obrado el culpable por precio o promesa remuneratoria, circunstancia agravante 2 del artículo 13, el tribunal hará la compensación prevenida por la regla 4 del mismo artículo 69, y si racionalmente se encuentra que son de igual entidad, ambas circunstancias impondrá la pena sin consideración a ellas, y como si no hubiere concurrido en el delito, pero sí a lo antes dicho, se agrega que el culpable se hallaba en estado de embriaguez el tiempo de recibir el precio y de consumar el delito, cuya embriaguez no es
habitual en él, deberá disminuirse la pena anterior y aplicarse la de 7 u 8 años de presidio. En el artículo 20 se ocupa la del caso en que la ley señala una pena compuesta de la muerte de 2 grados entre otra divisible, como la de presidio mayor en su grado medio a muerte, designada por el artículo 107 para el que conspire contra la seguridad exterior de la República, induciendo a una potencia extranjera a declararle la guerra. La pena de muerte se considera aquí como un grado de pena divisible y se rige en su aplicación por las reglas determinadas en el siguiente artículo 71. 16. El artículo 71 establece la manera en que debe aplicarse la pena, según las circunstancias atenuantes o agravantes que concurren en el delito. Cuando aquella se compone de una sola pena divisible o de 3 distintas, cada una de las cuales forma un grado según lo prevenido en los artículos 60, 61 y 62. El artículo 360, por ejemplo, impone al raptor la pena de un presidio menor en cualquiera de sus grados cuando la robada no gozaba de buena fama. Si en la ejecución de este delito no concurre ninguna circunstancia atenuante o agravante, deberá imponerse al culpable, según la regla 1 del artículo 71, la pena del presidio menor en su grado medio. Si el delincuente fuera menor de los 25 años, por ejemplo, la pena será de presidio menor en su grado mínimo, según la regla 2 del mismo artículo. Si por el contrario concurrimos a alguna circunstancia agravante, como la de ejecutarse el delito con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad, se impondrá al culpable la pena de presidio menor en su grado máximo, regla 3. Si concurren a la vez circunstancias atenuantes y agravantes, los tribunales las compensarían racionalmente y gradualmente la pena en consideración al número y entidad de unas y otras, según la regla que dejamos expuesta en el párrafo 9. Cuando sean 2 o más y muy calificadas las circunstancias atenuantes, dice la regla 5 del mismo artículo, y no concurra ninguna agravante, los tribunales impondrán la pena inmediatamente inferior a la señalada por la ley en el grado que estimen correspondiente, según el número y entidad de dichas circunstancias. En el caso propuesto, si además de ser el culpable menor de 25 años hubiere observado anteriormente una conducta irreprochable y además del proceso no resulta otra prueba contra él que su espontánea confesión, deberá imponérsele la pena de prisión en cualquiera de sus grados. La regla 6 contiene una declaración tan justa como humanitaria y que no necesita comentario alguno. Señala como máximo de pena la designada por la ley para cada delito, no pudiendo en ningún caso los tribunales aplicar pena mayor, cualquiera que sea el número y entidad de las circunstancias agravantes. La regla 7 de la mayor importancia en la práctica dice así: dentro de los límites de cada grado, los tribunales determinarán la cantidad de pena en consideración al número y entidad de las circunstancias agravantes y atenuantes, y a la mayor o menor extensión de tal mal producido por el delito. La pena de presidio menor en su grado mínimo, por ejemplo, que hemos designado para el delito de rapto, cuando concurre
en el culpable las circunstancias atenuantes de ser menor de 21 años comprende un tiempo de 61 días a un año para la autentidicha o auténtica circunstancia. No se presentará siempre de un modo uniforme entre los 10 y años de edad, en el que el culpable se hace acreedor al castigo, y la de 21 median 5, y la disminución de la pena deberá hacerse por consiguiente en razón inversa del número de estos, pudiendo imponerse la de 3, 4, 6 meses hasta en un año de presidio según el prudente criterio del tribunal. Lo mismo puede decirse del caso en que concurre alguna circunstancia agravante. 17. En los casos en que la pena señalada por la ley no se componga de 3 grados, dice el artículo 72, los tribunales explicarán las reglas contenidas en el artículo anterior, dividiendo en 3 periodos ignales el tiempo que comprenda la pena impuesta, formando un grado de cada uno de los 3 periodos. No puede ser más sencillo este procedimiento. El artículo 203, por ejemplo, señala la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio para el facultativo que librare certificación falsa de enfermedad o lesión con el fin de examinar a una persona de algún servicio público. Esta pena se compone solamente de 2 grados y se extiende desde 61 días a 2 años, es decir, 22 meses divididos. Estos en 3 periodos iguales. Resulta que cada uno de 7 meses de 10 días, siendo por consiguiente el mínimo de la pena de 61 días a 9 meses, 10 días, el grado medio de 9 meses, 11 días y un año, 4 meses, 20 días, y el máximo de un año, 4 meses, 25 a 2 años. Una vez practicada esta división, se seguirán a aplicar la pena de reglas establecidas en el artículo anterior. 17. El artículo 73 establece que en la aplicación de las multas el tribunal podrá recorrer toda la extensión en que la ley permite imponerlas, consultando para determinar en cada caso en cuanto no solo a las circunstancias atenuantes o agravantes del hecho, sino principalmente el caudal o feudales del culpable. Como quiera, dice el señor Villada y Vilaseca, que la pena de multa no afecta como las demás igualmente a todos, ya que naturalmente para el hombre de media fortuna una multa, por ejemplo, de 50 pesos ha de ser un sacrificio más o menos generoso. Para un rico, la de 500 ha dispuesto para acertadamente la ley que en la imposición de esta pena y dentro de los límites señalados en cada caso, consulten a los tribunales no solo las circunstancias de atenuación y agravación del delito, así también y muy principalmente el caudal y facultades del culpable. De este modo se realizará la verdadera igualdad, que consiste en este caso quizás más que en ningún otro, en tratar desigualmente a los que la fortuna designó. Las razones dadas por el ilustrado criminalista español son en un todo aplicables a las circunstancias de nuestro país, y en este individualmente el motivo que asistió al legislador hondureño para consignar en el Código Penal
tal como se encuentra el artículo a que nos hemos referido. 19. El artículo 74 es una excepción a la regla 8 del artículo 11. Previene esta que queda exento de responsabilidad el que con ocasión de ejecutar un acto lícito con la debida diligencia causa un mal, pero mero accidente. Si en este caso no concurren todos los requisitos necesarios para eximir la responsabilidad, el hecho será castigado como imprudencia temeraria con las penas señaladas por el artículo 496. 20. Habiéndose declarado en el número 3 del artículo 11 que el mayor de 10 años y menor de 16 es responsable de los delitos que comete cuando ha obrado con discernimiento. El artículo 75 fija el límite de la pena que debe imponérsele en este caso, la cual deberá ser siempre inferior en 2 grados, por lo menos al mínimo de la señalada por la ley para el delito cometido. Aún para el mayor de 16 y menor de 21 años se establece por el mismo artículo una disminución de 1, 2 o 3 grados de la pena señalada por la ley para el delito. En esta disminución deberá tomarse en cuenta por los tribunales el desarrollo físico, intelectual y moral del delincuente y las características que han rodeado la ejecución del hecho. 21. Siempre que a una de las circunstancias enumeradas en el artículo 11 falte cualquiera de los requisitos eximidos en ellas para eximir de responsabilidad criminal, deberá imponérsele al culpable de conformidad con el artículo 6 una pena inferior a 1 de 2 o 3 grados al mínimo de la señalada por la ley, habida consideración al número de los requisitos que falten o ocurran. Esta regla no es aplicable a todas las circunstancias existentes, por constar la mayor parte de ellas hechos indivisibles en que no cabe concurso ni omisión de requisitos alguno, como son imbecilidad, la locura, la violencia física, la menor edad de 10 años. En los demás casos, cuando el hecho no fuere del todo excusable por carecer de alguna de las condiciones requeridas, se supone o se pone revestido de una circunstancia atenuante privilegiada, por decir así, y deberá hacerse la disminución prevenida por el artículo citado. Se exceptúan de esta regla el caso de imprudencia temeraria, previsto especialmente por el artículo 74. 22. Es muy frecuente que a un delito le acompañen otros, bien sea modificándole, ya sirviendo de medio para su perpetración o ya enteramente designados entre sí. Los artículos 77 y 78 prevén estos diversos casos y dan reglas precisas para la aplicación de las penas en cada uno de ellos. Si los delitos fueren independientes, serán penados cada uno separadamente sin consideración al otro. Ejemplo: un saltador roba en un camión a un individuo y más adelante hiere a otro. Estos delitos no tienen entre sí más relación que la de su autor. Propuesto que las víctimas, el objeto, el lugar, todo era diferente, se les impondrá pues las penas correspondientes al robo y a las lesiones consumadas. Si ambas condenas pueden cumplirse simultáneamente, así se ejecutarán. En caso contrario, el reo las sufrirá sucesivamente, principiando por las más graves, o sea, las más altas en la escala respectiva, pero las de confinamiento, extrafinamiento, relajación y destierro
relegación y destierro serán siempre las últimas en consideración a su naturaleza especial y a que conservando el condenado su libertad en la mayoría de los casos serían ilusorias las demás. Para mayor claridad, damos a continuación dos listas, la primera de las penas que pueden cumplirse simultáneamente con otras y la segunda de aquellas en que no pudiendo verificarse este procedimiento hay que recurrir al orden sucesivo. La primera, penas que pueden cumplirse simultáneamente con otras. Cohabilitación absoluta para los cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares. Inhabilitación especial para algún cargo u oficio público o profesión titular. Suspensión de cargo u oficio público o profesión titular. Multa. Pérdida de los instrumentos o efectos del delito. Pago de costos. Segunda, penas que pueden cumplirse sucesivamente: presidio mayor, reclusión mayor, confinamiento mayor, extrañamiento mayor, la relegación mayor, presidio menor, reclusión menor, confinamiento menor, extrañamiento menor, relegación menor, destierro, prisión. Cuando de un proceso resulta que a la acumulación de delitos hubiere de condenarse al reo a una pena que exceda de 20 años, se reducirá dicha pena a este término de conformidad con el inciso 3 del artículo 77. 23. En el caso en que no solo un hecho constituya dos o más delitos, o cuando uno de ellos sea el medio, se impondrá, según el artículo 78, la pena mayor asignada al delito más grave. En el caso, por ejemplo, de que un individuo entra a una casa habitada para cometer un robo, pero encuentra en su camino un sirviente que trata de estorbarle el hecho y a quien da muerte, aunque después consumen su propósito, no se le impondrá lo correspondiente al robo, aún la del homicidio en su grado máximo, si al disparar contra un sujeto una arma de fuego con intención de matarle, se le hirió al mismo tiempo a otro que se encontraba a su lado, se le impondrá igualmente al culpable la pena del homicidio en su grado máximo. 24. Cuando una pena lleva consigo a otra accesoria por disposición de la ley, como las de presidio, reclusión, confinamiento, etc., a que va anexa la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos y derechos políticos, durante el tiempo de la condena deberán los tribunales, al imponer la primera, condenar también expresamente al reo a la pena accesoria de conformidad con el artículo 79. 25. Cuando la ley señala una pena superior o inferior en uno o más grados a otra determinada, se tomará dicha pena la escala gradual en que se haya comprendida la pena determinada. El artículo 403, por ejemplo, previene que cuando las lesiones corporales fueren cometidas contra un padre, madre, hijo, cónyuge o cuando las acompañen las circunstancias enumeradas al describir el delito de asesinato, la pena deberá aumentarse en un grado. Supongamos que las lesiones causadas fueron las comprendidas en el número 1 del artículo 402, a que debiera imponerse la pena de presidio mayor en su grado mínimo. Para aumentar en su grado consultaremos la escala gradual número 1, donde encontramos la pena inmediatamente superior es la de presidio mayor en su grado medio, la cual deberá aplicarse. Por el contrario,
Previene el artículo 407 que con las lesiones fueren causadas en riñas tumultarias y no conste quienes las hubieran causado, se impondrá a todos los que aparezcan haber ejercido cualquier violencia en la persona del ofendido la pena inmediatamente inferior en un grado a la correspondiente a las lesiones causadas, si éstas fueren también de las comprendidas en el número 1 del citado artículo 402, se aplicará al culpable la pena de presidio menor en su grado máximo, que es la inmediatamente inferior a la de presidio mayor, en su grado mínimo, como pueden verse en la misma escala del número 1. Si no hubiere pena superior en la escala gradual respectiva o la pena superior fuere de la muerte, se impondrá el presidio mayor en su grado máximo. El artículo 123, por ejemplo, señala la pena de confinamiento o extrañamiento mayor en sus grados máximos para los caudillos de una sedición, si en este caso hubiere que aumentar la pena por haberse ejecutado actos de violencia contra la autoridad que trataba de impedir el desorden, en lugar de la pena de muerte, que sería la superior a las antes dichas, se aplicará la de presidio mayor en su grado máximo. Faltando pena inferior, se aplicará siempre la multa. Este caso es muy frecuente cuando se trata de castigar el delito frustrado o la tentativa de algún delito, o cuando se trata de imponer la pena correspondiente a los cómplices y encubridores, en cuyos casos, haciéndose una disminución de 3, 4 y 5 grados de la pena señalada para el delito, no se encuentra esta en las escalas graduales, y entonces tiene lugar la aplicación de la multa, gradando su cantidad según las reglas para ellas establecidas. El inciso último del artículo 60, que determina el párrafo de aplicaciones de las penas, no necesita comentario alguno por su mucha claridad. Al tener de los ejemplos anteriormente propuestos, podrían encontrarse innumerables que manifestaran de un modo positivo el procedimiento que debería emplearse para cada caso determinado, pero lo dicho nos parece suficiente para dar una idea general de esta materia. El estudio de ella y la práctica constante ilustrarán debidamente a los tribunales en el exacto cumplimiento de la ley y a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos. 1881.